Mi novia y yo pensamos que finalmente lo habíamos logrado. A los 20 años, encontrar la casa de tus sueños parece un milagro, especialmente una con un jardín amplio para nuestra perra rescatada, Bella. Cuando cruzamos el umbral por primera vez, el olor a pintura fresca y la luz del atardecer nos hicieron sentir que el mundo estaba de nuestra parte. Pero la felicidad es frágil. A nuestra derecha, la casa contigua era una herida abierta en la calle. El dueño anterior había comenzado una renovación total. Derribó paredes, quitó las cercas de los jardines y de repente desapareció. Dejó una estructura esquelética, un laberinto de ladrillos expuestos y acceso libre desde la calle hasta nuestro propio jardín trasero. No había muros, solo un espacio vacío que compartíamos con la nada. Detrás de esa ruina había otra propiedad, una casa llena de gente joven que siempre parecía estar entrando y saliendo. Al principio los veíamos cruzar por el jardín abandonado para atajar hacia la calle principal. «Tienen permiso», nos decíamos, tratando de ser las vecinas comprensivas. Qué estúpidas fuimos. Nuestra primera noche debería haber sido de celebración. Estábamos sentadas en el jardín, con una linterna pequeña, hablando sobre el futuro. Bella, que normalmente es juguetona, estaba inusualmente tensa. Sus orejas apuntaban hacia la oscuridad de la casa de atrás. Seguí su mirada. En la planta alta de la propiedad vecina, una ventana estaba abierta. No había luz en esa habitación. Era un rectángulo de oscuridad absoluta. Y ahí estaba él, un hombre, inmóvil, observándonos. No intentaba ocultarse. No se retiró cuando nuestras miradas se cruzaron. Tenía una cara pálida, carente de expresión, y simplemente se quedó ahí, sincronizado con nuestros movimientos. Si nos movíamos a la izquierda, sus ojos seguían el rastro. Pasaron 30 minutos de un silencio sepulcral, donde él no parpadeó ni una sola vez. El aire se volvió pesado. «Entremos», susurró mi novia. Esa noche, por primera vez, cerramos todos los pestillos con las manos temblorosas. Los días siguientes intentamos convencernos de que solo era un vecino curioso. Yo me iba al trabajo y ella se quedaba desempacando, pero la sensación de ser observada no se iba. Se sentía en la nuca, como una quemadura fría. Una noche volvimos a salir al jardín. De repente escuchamos un sonido seco, el portón de madera de una camioneta vieja. 3 hombres aparecieron en la oscuridad de la casa abandonada. No caminaban como intrusos, caminaban como si fueran los dueños de nuestra tierra. Se detuvieron a pocos metros de nosotras, en nuestro propio jardín. «¿Están bien?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. El más joven, de unos 29 años, sostenía una bolsa de lona grande. Se sonrió de una forma que me revolvió el estómago. Metió la mano en la bolsa y sacó varias cajas de detergente para ropa. Eran nuestras. Las habían robado de nuestro porche esa misma tarde. Hice una broma nerviosa para romper la tensión, pero él solo mantuvo la mirada en mis ojos un segundo más de lo necesario y se dio la vuelta. Sabían que éramos 2 chicas solas. Sabían que no teníamos muros. El acoso se volvió una rutina. Entraban y salían, levantando las maderas que pusimos para separar los jardines. Un día la policía vino y nos dijo que la casa de atrás había sido evacuada por comportamiento antisocial. El alivio fue indescriptible, pero la paz duró poco. Mientras estaba en el baño, un estruendo como de cristales rotos sacudió las paredes. Corrí al pasillo y encontré a mi novia grabando con el móvil, blanca como el papel. Un hombre que no conocíamos acababa de lanzarse a toda velocidad contra nuestra ventana. Al no poder romperla, comenzó a destrozar a golpes las ventanas de la casa de al lado. Llamamos a la policía, les mostramos el video, pero para cuando llegaron, él ya se había fundido con las sombras. Aquello no era el fin, era solo el prólogo de una pesadilla que estaba a punto de volverse mucho más oscura. La policía se llevó una copia del video, pero nos dejaron con una advertencia que sonaba más a sentencia que a protección. Mantengan todo cerrado, como si no lleváramos semanas viviendo en una fortaleza de cristal. Esa noche el miedo dejó de ser una idea para volverse algo físico. No podíamos dormir. Cada crujido de la madera vieja sonaba como un paso sobre nuestras cabezas. A las 2:16 de la mañana, el silencio se rompió de la forma más terrorífica posible. No fue un golpe violento, fue un rascado rítmico, lento y metálico sobre el cristal de nuestra habitación. Alguien estaba pasando un objeto por el vidrio, a centímetros de nuestras cabezas. Revisamos desesperadamente la cámara en el celular, pero la pantalla mostraba un error, sin señal. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que el intrusivo lo podía escuchar desde el otro lado.
Cuando el ruido se detuvo, supimos que no se había ido, solo se estaba moviendo a un punto ciego. Pasamos la resta de la noche abrazadas, con un cuchillo sobre la mesa de noche, esperando un impacto que no llegó, esa vez. Al día siguiente huimos a casa de mi madre, buscando un refugio real. Pero al volver, el estómago se me cayó a los pies. Nuestra cámara exterior no había sido destruida, había sido desmontada con precisión y colocada en el suelo, boca abajo. La tarjeta SD había desaparecido. La policía fue clara. Quitar la cámara es un signo de planeación. Se están preparando para algo. 3 semanas después ocurrió lo más perturbador. Estábamos en la sala cuando, por puro instinto, revisé la nueva cámara oculta. Me quedé sin aire. En el jardín, bajo la luz mortecina, había un hombre con una máscara negra. Estaba de pie, perfectamente rígido, con los brazos extendidos en cruz, su cabeza estaba inclinada hacia atrás, mirando directamente a nuestra ventana con ojos desorbitados. Estuvo en esa pose de estatua durante 30 minutos exactos antes de cruzar la calle y quedarse en la acera de enfrente, simplemente vigilando nuestra puerta. La policía nos dijo que mirar no es ilegal, haciéndonos sentir que estábamos locas, pero nosotras sabíamos que éramos presas en nuestra propia casa. La última noche que pudimos soportar ocurrió a las 2:52 am. Una notificación de movimiento saltó en mi reloj. Miramos la pantalla juntas. Eran 2 hombres con máscaras y linternas tácticas. Rodeaban nuestra casa, iluminando directamente hacia nuestras camas, buscando un fallo en la seguridad. Uno de ellos, el hombre de la máscara negra, llevaba una pesada barra de metal en la mano. No buscaban robar, buscaban romper nuestro espíritu. Hoy vivimos rodeadas de cámaras y sensores, grabando cada vez que ese hombre regresa a gritarnos desde la acera o a hacernos gestos de muerte. El sueño de nuestra casa perfecta murió y fue reemplazado por una vigilancia constante. Ahora solo vivimos esperando el día en que el cristal finalmente no aguante el golpe y el hombre de la máscara decida terminar su macabro juego. Sé cómo va a sonar esto. Paranoico, desesperado, incluso delirante. Pero antes de que juzguen mi cordura, escuchen con atención, porque esta es la crónica de cómo mi realidad fue hackeada por la persona que juró amarme. Todo comenzó con un rostro, o mejor dicho, con una serie de rostros que no tenían nada en común, excepto una expresión que me helaba la sangre. Hace 3 meses logré lo que pensé que sería mi liberación. Terminé mi relación con Caleb. Estuvimos juntos 2 años, y el proceso de ruptura fue una agonía lenta. Caleb no era el tipo de hombre que te golpea. Él era mucho más peligroso. Era un arquitecto del control, un hombre posesivo que te vigilaba de forma calculada, preguntándote lo mismo 2 veces con horas de diferencia para ver si tu respuesta flaqueaba. Cuando finalmente se fue, tomé medidas extremas. Cambié mi número, borré mis redes sociales y me mudé a un apartamento donde nadie conocía mi nombre. Pensé que estaba a salvo. Pensé que el silencio era sinónimo de paz. Qué equivocada estaba. La primera grieta en mi nueva realidad apareció un martes cualquiera. Pasé por una cafetería pequeña, un hueco en la pared cerca de mi nuevo hogar. Solo había estado allí un par de veces. Cuando me acerqué a la barra, la barista, una chica de mi edad que nunca antes me había dirigido la palabra más allá del pedido, me sonrió. Pero no fue una sonrisa de servicio al cliente, fue una mueca de reconocimiento profundo. Ladeó la cabeza, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Buenas tardes, Sunshine». Me quedé petrificada. Mi nombre no es Sunshine, ese era el apodo que Caleb usaba para mí, y no era un nombre cariñoso. Lo decía con un sarcasmo punzante cuando estaba enfadado, una forma de decirme que mis emociones no importaban. «¿Qué pasa, Sunshine?», solía decir, mientras me acorralaba psicológicamente. Salí de la tienda sin el café, con el corazón martillando contra mis costillas. Me convencí de que era una coincidencia estadística, una palabra común en un día común, pero el mundo decidió que las coincidencias no existen. Unos días después pedí un transporte para ir al trabajo. El conductor era un hombre mayor, de unos 50 años, con el que no intercambié ni una palabra al subir. Durante todo el trayecto noté que me miraba por el espejo retrovisor con una intensidad perturbadora, como si estuviera tratando de descifrar un código en mi cara. Justo antes de llegar a mi destino, rompió al silencio.
¿Alguna vez has pensado de qué estás huyendo?, preguntó, con una voz plana. Sentí que el aire abandonó mis pulmones. Esas fueron las últimas palabras que Caleb me dijo la noche que empaqué mis maletas. Sunshine, ¿alguna vez has pensado de qué estás huyendo? Le respondí con un hilo de voz, un simple ¿qué? Y él solo sonrió, haciendo la cabeza como si compartiéramos un secreto privado, una broma interna que solo nosotros dos entendíamos. A partir de ahí, la represa se rompió. Mi vida se convirtió en un eco constante de su voz, pero saliendo de bocas extrañas. Una mujer en el supermercado me detuvo en el pasillo solo para decirme, no se puede simplemente desaparecer, ¿sabes? Un chico que cruzaba la calle me gritó al pasar, ¿aún te recoges el cabello así?, haciendo referencia a la manía que Caleb odiaba. Incluso el conserje de mi edificio, mientras limpiaba el vestíbulo, empezó a tararear una canción específica de jazz ambiental. La misma canción que Caleb ponía en bucle cada vez que teníamos una discusión para que yo no pudiera concentrarme en mis propios pensamientos. No eran sus rostros los que me daban miedo, era la forma en que me miraban. Todos tenían facciones diferentes, edades distintas, pero sus ojos tenían la misma chispa de burla, el mismo brillo de posesión. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo podía Caleb estar haciendo esto? Estaba desesperada, así que hice algo de lo que no me siento orgullosa. Contacté a su hermana. Le envié un mensaje exigiendo que le dijera a Caleb que se detuviera, que dejara de contratar investigadores o personas para acosarme. La respuesta que recibí me dejó en un vacío absoluto. «No sé de qué hablas», escribió ella. «Caleb está en un centro de rehabilitación cerrado hace 6 meses. No tiene teléfono, no tiene visitas, no tiene contacto con el exterior». No le creí hasta que vi una foto de él en la página del centro, asegurando una ficha de sobriedad, con un aspecto demacrado y ausente. Si no era él, ¿quién me estaba haciendo esto? Fue entonces que recordé algo que Caleb mencionó meses antes de nuestra ruptura. Hablaba de un foro oscuro, un lugar donde hombres compartían tácticas de optimización de relaciones. En su momento lo ignoré, pensando que era solo otra de sus obsesiones con la productividad, pero ahora comprendía la verdad. Caleb no necesitaba estar presente para controlarme. Había dejado instrucciones. Quizá había pagado un servicio o quizá simplemente había convertido mi vida en un juego público para otros como él. No era acoso tradicional, era graffiti psicológico. Estaba llenando mi mundo de extraños programados para que, sin importar a dónde fuera, yo nunca pudiera dejar de mirar atrás. Nunca podría dejar de verlo. La noticia de que Caleb estaba encerrado en rehabilitación, incomunicado y lejos de cualquier teclado, no me trajo paz. Al contrario, abrió un agujero negro de paranoia en mi pecho. Si él no estaba físicamente detrás de los hilos, significaba que había construido una máquina que funcionaba sola. Mi vida ya no me pertenecía. Se había convertido en un guión escrito por un maníaco y ejecutado por actores voluntarios. Una noche, el miedo se volvió insoportable. Me quedé trabajando hasta tarde, evitando el momento de volver a mi apartamento. Mi hogar ya no era un refugio. Se sentía como una caja de resonancia donde cada crujido de la madera repetía su nombre. A las 10 de la noche, finalmente me armé de valor para caminar los 10 minutos que me separaban de mi bloque. Caminaba con la cabeza baja, los auriculares puestos, pero sin música, una técnica que aprendí para detectar pasos detrás de mí. Cuando doblé la esquina de mi calle, lo vi. Un joven sentado en los escalones de mi propio edificio. Llevaba una sudadera con capucha, ocultando su rostro en las sombras. Intenté ignorarlo, pero justo cuando mi pie tocó el primer escalón, su voz me detuvo como un látigo. «Está frío esta noche, ¿verdad, Sunshine?» Me quedé petrificada. No me miró, seguía mirando los escalones, como si estuviera leyendo las palabras escritas en el concreto. No le dije nada, el terror me había sellado la garganta. Entré a mi edificio, cerré todos los pestillos de mi puerta y me senté en el sofá, en completa oscuridad, escuchando el silencio de la ciudad. A la mañana siguiente encontré el mensaje final que me obligó a huir. El tapete de mi puerta estaba movido y debajo de él había un trozo de papel arrancado de una lámpara de mi propia sala. No sé cómo entraron ni cuándo. El papel decía: «Puedes cambiar tu cara si quieres, pero yo todavía te reconozco».
Ese mismo día, sin empacar ni una sola clenda, reservé una habitación en un hotel al otro lado de la ciudad. Necesitaba ser un fantasma. El recepcionista me dio una habitación en el cuarto piso. Era un lugar pequeño, gris y anónimo. Por unas horas sentí que las paredes del hotel me protegían, que el anonimato de un cuarto de hotel era mi única salvación. Pero a las 2 de la mañana, 3 golpes lentos y pesados sonaron en mi puerta. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Esperé. Otros 3 golpes. Me acerqué a la mirilla con las piernas temblando. Afuera había una mujer, de unos 40 años, con un vestido impecable, pero con el rostro totalmente blanco, desprovisto de cualquier gesto humano. Solo miraba la puerta, como si pudiera verme a través de la madera. No dijo nada, no intentó forzar la entrada. Simplemente se quedó ahí, siendo una presencia, hasta que finalmente se dio la vuelta y se perdió en el pasillo. Al día siguiente, la administración del hotel me aseguró que nadie había subido a mi piso. De hecho, todas las habitaciones de esa planta estaban vacías por mantenimiento. Fue entonces que lo comprendí todo. Caleb no solo había contratado personas, había convertido mi acoso en un juego de rol en foros de internet, un desafío para extraños. ¿Quién puede asustar a Sunshine hoy? Me mudé de nuevo. Me teñí el cabello de un color oscuro que odio, corté lazos con cada amigo que pudiera tener contacto con Caleb, y por un tiempo funcionó. Durante meses el mundo volvió a ser de extraños que realmente eran extraños, hasta la semana pasada. Caminaba de regreso de una librería, sintiéndome casi normal, casi libre. Una mujer pasó a mi lado, caminando rápido. No se detuvo, ni siquiera me miró, pero al pasar por mi hombro susurró con claridad cirúrgica. ¿Aún te escondes detrás de los libros, Sunshine? Esa frase fue el golpe de gracia. No importa cuánto corra, no importa cuánto cambie mi apariencia o mi nombre. Caleb ha creado un servicio, una suscripción al terror que no tiene fecha de caducidad. Quizá le pagó a alguien durante un año entero, o quizá hizo mi información pública para que cualquier sádico con conexión a Internet pueda participar en el juego del Sunshine. Ahora no puedo confiar en una sonrisa en la calle, ni en un saludo cordial. Cada rostro que se cruza conmigo es un sospechoso. La paranoia está devorando mi salud mental pedazo a pedazo. Porque el verdadero horror no es que Caleb me encuentre. El horror es que ya no necesita encontrarme, porque ha logrado que todo el mundo sea él. Ahora vivo con una sola pregunta quemándome el cerebro cada vez que alguien me mira un segundo de más. ¿Eres tú el siguiente actor en su juego? Mi familia siempre ha sido un grupo de personas muy arraigadas a su hogar. No somos de los que viajan mucho, así que cuando mi tía propuso un viaje grupal a uno de los grandes lagos del país, todos nos sorprendimos, pero aceptamos con entusiasmo. Queríamos crear nuevos recuerdos, algo que borrara la tensión de los últimos años. Mi tía alquiló un Airbnb espacioso, una propiedad impresionante que, según el anuncio, podía acomodar a los 18 miembros de nuestra familia. El precio era extrañamente bajo para una mansión frente a la playa, con vistas que se extendían por kilómetros, casi como si estuviéramos frente al océano. Pero las ofertas que parecen milagros suelen esconder grietas que no se ven en las fotos. Al llegar, la distribución de la casa nos obligó a separarnos. La mayoría se instaló en la casa principal, un lugar lleno de luz y muebles lujosos. Sin embargo, debido al tamaño de nuestro grupo, 4 de nosotros, mis 3 hermanos y yo, fuimos asignados a un segundo edificio independiente ubicado justo detrás. Era un garaje de 2 plazas con un loft construido encima. Apenas cruzamos la puerta del garaje, la atmósfera cambió. El aire se sentía pesado, rancio, con un olor persistente a moho y humedad que ninguna ventana abierta lograba disipar. El suelo de linóleo estaba desgastado y las alfombras se veían sucias. Era evidente que los encargados de la limpieza habían dedicado todo su esfuerzo a la mansión principal, ignorando por completo este anexo sombrío.
Pasamos el primer día intentando ignorar la incomodidad del lugar, disfrutando del jacuzzi y la playa con el resto de la familia. Pero al caer la noche, cuando mis hermanos y yo regresamos al garaje para dormir, el ambiente se volvió opresivo. Mis hermanos, que suelen ser ruidosos y despreocupados, estaban inusualmente callados. Se negaban a dormir en las camas si no lavábamos primero las sábanas, que olían a años de abandono. Como las máquinas de lavar eran pequeñas, me ofrecía encargarme de la lavandería en la planta baja del garaje, lo que significaba que pasaría gran parte de la madrugada subiendo y bajando las escaleras sola. Mientras esperaba la primera carga de ropa, una sensación familiar empezó a trepar por mi espalda. Es un tipo raro de intuición, una presión en el pecho que siempre me ha avisado cuando algo malo está por suceder. Se lo dije a mis hermanos y ellos por una vez me escucharon con seriedad. Todos venimos de Detroit y hace años sobrevivimos a un tiroteo cerca de nuestra casa y esa clase de trauma te deja los sentidos alerta permanentemente. A las 3:27 de la mañana, finalmente terminamos la última carga de sábanas. Estábamos exhaustos, pero el miedo nos mantenía con los ojos abiertos. Mi hermano Nicky insistió en que dejáramos la luz de la escalera encendida. Ellos lograron conciliar el sueño rápidamente, pero yo me quedé despierta, terminando unos trabajos de la escuela en mi teléfono, escuchando el silencio absoluto de los bosques que rodeaban el lago. Un silencio que estaba a punto de ser destruido de la forma más violenta imaginable. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando el silencio del bosque fue asesinado. No fue un crujido de la madera, ni el roce de una rama contra el techo. Fue un impacto masivo, un estruendo seco y violento directamente contra la puerta principal del garaje, justo debajo de donde estábamos durmiendo. Sonó como si alguien o algo, con un peso inmenso, se hubiera lanzado con toda su fuerza contra la estructura. El edificio entero, una construcción de madera y metal que ya se sentía precaria, vibró desde los cimientos. Me senté en la cama de un salto, con el corazón martillando contra mis costillas, esperando escuchar gritos, pasos o el sonido de la madera astillándose. Pero mis hermanos no se movieron. Parecían atrapados en un sueño profundo, casi artificial, como si sus cuerpos se negaran a procesar el peligro. Intenté convencerme de que era el viento, aunque no había ni una brisa afuera y el lago estaba como un espejo. Me quedé inmóvil en la penumbra de la habitación, con los ojos fijos en la puerta, esperando. 20 minutos exactos después sucedió de nuevo. El mismo golpe con la misma intensidad desproporcionada. Esta vez, el impacto fue tan brutal que un cuadro pequeño que colgaba en la pared se ladeó y cayó al suelo. Era como si un ariete estuviera golpeando la entrada periódicamente. Esta vez, mis hermanos Nicky y María se despertaron sobresaltados, bañados en un suedo cálido. ¿Qué fue eso?, susurró Nicky con una voz cargada de un miedo que pocas veces le había escuchado. No tuve tiempo de responder antes de que el tercer golpe sacudiera la casa. Esta vez el sonido fue seguido por un chirrido metálico, un roce lento y deliberado, como si alguien estuviera intentando forzar el riel de la puerta automática del garaje con una palanca. Nos quedamos en silencio absoluto, conteniendo incluso la respiración. Lo que fuera que estaba afuera no estaba tratando de entrar con sigilo, estaba anunciando su llegada, reclamando el espacio con una violencia metódica. Nicky se acercó a la ventana que daba a la entrada, pero desde nuestro ángulo solo se veía la oscuridad densa y la luz tenue del porche que apenas iluminaba los primeros metros de tierra. No había animales, no había coches, no había rastro de vida. Sin embargo, la sensación de ser observados desde la negrura del bosque era una presión física en el pecho.
Pasamos el resto de la madrugada amontonados en una sola habitación, armados con lo que encontramos a mano, una lámpara de metal y un soporte de madera, esperando ese cuarto golpe que nunca llegó, pero cuya amenaza flotaba en el aire como un veneno. Al amanecer, bajamos a inspeccionar la puerta con la luz del sol como único escudo. No había marcas de neumáticos ni huellas de animales grandes, pero la puerta de metal del garaje tenía una ligera avellanada hacia adentro, justo a la altura del hombro de un hombre. Cuando le contamos a mi tía y al resto de la familia en la casa principal, ellos nos miraron con esa condescendencia hiriente de quien se siente a salvo. Fue el viento del lago, decían, o quizás un ciervo confundido, pero nosotros sabíamos la verdad. Ningún animal golpea una estructura con esa cadencia perfecta de 20 minutos ni con esa fuerza calculada. Esa misma tarde abandonamos el Airbnb, dejando atrás la mansión y sus lujos. No sé qué buscaba aquello en la oscuridad, pero sé que esa noche en ese garaje algo nos estuvo midiendo, esperando a ver si la puerta finalmente cedía.